Y entramos en la enseñanza de hoy que está en el versículo 5. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ayer estaba haciendo algunos trabajos en el edificio donde nos vamos a mudar y hay varias llaves para abrir algunas puertas. No es que el edificio sea tan grande, en realidad es pequeño, pero tienen un montón de puertas. Y para la mayoría de las puertas hay llaves con cerraduras diferentes. Pero lo curioso es que como soy nuevo en ese lugar y no estoy familiarizado con las llaves, hay un pequeño problema. Hay muchas puertas, hay muchas cerraduras y hay varias llaves, pero todas son iguales. Así que me paso más tiempo intentando encontrar cuál es la llave que abre cierta puerta que el lugar o el tiempo que paso dentro de esa habitación. ¿Por qué? Porque la llave, al mirarla y intentar, esta no es, y busco otra, y esta no es, y esta tampoco, todas son iguales. Pero resulta que hay ciertas cositas, aparentemente son iguales, pero cuando el cerrajero la hizo, le dio una forma especial que a simple vista no se nota para que abra una puerta o una cerradura específica. Así también sucede con las cosas de Dios. Las llaves que abren la bendición de Dios, todas tienen la misma apariencia, porque Cristo es la llave. Pero hay cosas específicas que tienen que ocurrir en nuestra vida cuando nosotros nos cedemos y nos rendimos a la voluntad específica de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la llave de la mansedumbre. Di conmigo, la llave de la mansedumbre. Dice el diccionario, una definición que encontré y quiero compartírselas a ustedes. Dice: mansedumbre es que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas. Es decir, es todo lo contrario a un latino. Dice, manso es alguien que es sosegado, tranquilo y apacible. Yo decía, esto describe a los gringos. Esta definición la hizo un gringo. Porque nuestra cultura y nuestra herencia hispano parlante, nuestra cultura, donde por lo menos nosotros en Cuba tenemos mezcla de todo. Tenemos mezcla de españoles, tenemos mezcla de indios taínos y ahí también en nuestra sangre hay chinos, hay africanos, y que tú dices, wow, cuántas mezclas juntas. Claro, eso provocó un cubano. Por eso si tú no eres de Cuba y tú dices, Dios mío, ¿de dónde vino esta gente? De un montón de lugares juntos, y cuando tú ves reacciones, tú sabes que este ser humano tiene que ser transformado por el poder de Dios. Y lo mismo pasa con el resto de las naciones de Latinoamérica. Tenemos unas culturas impresionantes. Así que dice que es sosegado, que es tranquilo y apacible. Ahora el único problema con el diccionario es que cuando el diccionario da definiciones, tiene un enfoque muy centrado en la vida humana y en cómo nosotros vivimos la vida. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, y la palabra nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, la Biblia no está pensando en cómo nosotros vamos a hacer y ni en qué nosotros vamos a provocar para nosotros relacionarnos bien, sino que cuando Jesús dijo esto, y quiero que aquí le pongas toda la atención a mis palabras en este momento, porque son centrales en este mensaje. Cuando Jesús dijo, y lo leo una vez más, bienaventurados los mansos, Él no estaba hablando de una característica que tú puedes producir. Él estaba hablando de un fruto del Espíritu Santo, que no tiene que ver con cultura, ni si naciste en el Caribe o en el sur, en el cono sur de América. Él está diciendo, bienaventurados aquellos que entienden la necesidad de Dios que tiene y por eso se hicieron humildes como Él es humilde para heredar el reino de los cielos, y por eso también lloraron con arrepentimiento para que Él les consolara y les diera el Espíritu Santo. Y ahora con la misma intensidad le dice, mi carácter no puede mostrar al Cristo que vive en mí a menos que el Cristo que vive en mí, en la persona del Espíritu Santo, me llene de lo que Él es, de su carácter, que es manso y humilde de corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces aquí no estás hoy para que te dé quizás una cátedra o una conferencia de cómo tú puedes desarrollar ciertos tips y ciertas quizás técnicas para volverte una persona mansa, porque por la vía natural es imposible. Es imposible. Tiene que haber dentro de nosotros una necesidad y un ejercicio de la voluntad única y exclusivamente para decirle al Señor, yo quiero que tú provoques en mí el fruto de tu Espíritu Santo
que es la mansedumbre. La Biblia dice en el Salmo 37, versículos 9 y 11, dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y en el versículo 11 vuelve a reiterar la herencia de la tierra, pero ahora incluye lo mismo que Jesús incluyó en Mateo 5:5. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Primero que todo, la Biblia solamente tiene un solo mensaje, y el autor de la Biblia es uno solo, es Dios. Por eso en el libro de los Salmos tú vas a encontrar declaraciones que más tarde salieron de los labios de Jesús, o que Pablo escribió, o que algún otro escritor del Nuevo Testamento puso, porque ellos escribían y hablaban, pero el que estaba inspirándolos era Dios, el Espíritu Santo, dando una sola palabra y un solo mensaje con un solo propósito: que el reino de Dios viniera a meterse dentro de nosotros y que la vida de Dios se provocara en nosotros por la fe. Por eso dice: los malignos, que no son otros que aquellos que no creen en Dios, que un día éramos tú y yo. Un día nosotros éramos esos malignos, pero por la gracia de Dios hemos sido transformados en hijos de Dios. Así que no digamos: qué bueno que no estoy en la lista de los malignos. No, gracias a Dios que te libró y te trajo al camino. Por eso vamos a tener ahora la actitud de traer a otros al camino y traer a otros a Cristo, para que se quiten esa maldición de encima y hereden la tierra como bendición de la mansedumbre que produce el Espíritu Santo en aquellos a los cuales viene a vivir cuando le abrimos el corazón a Cristo y lo hacemos Señor de nuestras vidas, Rey de nuestras vidas, dueño absoluto de nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna alabanza para el Señor en este lugar? Un gracias a Dios, un gracias por Cristo. Quiero compartirte un par de ejemplos bíblicos de lo que es alguien manso. Y la Biblia pone a alguien como ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Números, capítulo 12. Pero quiero simplemente leer versículo 3 de Números 12. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. ¿Sabes lo que hace esta declaración bíblica? Es decir, y poner a Moisés en un lugar que nadie más tenía. Y decir que Moisés tenía la mansedumbre que nadie más tenía. Lo está comparando con el pueblo de Israel. Cuando dice aquí sobre toda la tierra, está pensando en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel. Por eso cuando yo leí esta declaración, yo comencé a tener un diálogo con Dios, porque nosotros debemos dialogar con Dios. Sobre todo cuando leemos la palabra y decirle: Señor, ¿por qué dices en tu palabra? Y quiero que me muestres en tu misma palabra, ¿por qué dices que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra? Porque tiene que haber una razón por la cual Dios pone énfasis en esto. Y tiene que haber una razón por la cual Dios está haciendo una distinción. ¿Qué hizo que Moisés fuera el hombre más manso en el pueblo de Israel? Y cuando leemos el mismo pasaje de Números 12, yo te lo dejo de tarea para que vayas a tu casa y leas ese momento. La Biblia te muestra que realmente una característica distintiva en Moisés, según Números 12, y fue su fidelidad a Dios. Di conmigo: fidelidad. Él fue fiel a Dios. Te leo algunos versículos. Dice versículos 6 y 8 de Números 12. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, y está hablando Dios ahora, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién quiere ser alguien así, al cual Dios le hable en visión y en sueños? Levánteme la mano todos los que quieren tener esas experiencias y wow, que Dios me habló en un sueño, que Dios me apareció en una visión. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué tal si les digo que hay algo más? Dice la Biblia: cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se dan cuenta ustedes? Dice el Señor: sí, a los profetas le hablaré por sueños y visiones, pero a Moisés le hablaré cara a cara.
Y cuando tú tienes un encuentro con la palabra, porque tienes que entender algo, que aunque la Biblia nos apunta a la palabra, tú tienes que encontrar a la palabra encarnada, a Jesucristo, mirándote cara a cara a través de la letra que Él te está dando. El encuentro de Dios por eso a la gente le parece tan aburrida la Biblia, porque no están leyendo la palabra, están leyendo un libro. Pero cuando tú vienes a la palabra sabiendo que de aquí brota la vida y que Cristo se va a encontrar contigo cara a cara, tú vienes con otra actitud, porque sabes que ese día vas a tener un encuentro que es distintivo de aquellos a los cuales Dios por encima de otros. Y Dios dice que Moisés sería más grande que los profetas de su pueblo, que tendrían visiones y sueños, porque él lo vería cara a cara. Hoy Dios te está llamando a ti y a mí a ser como Moisés en la tierra en la cual Dios nos ha puesto. Tener encuentro con nosotros cara a cara, para que en su palabra se vuelva vida en nosotros y la vida de Dios en nosotros se manifieste a otros. Pero hay una clave aquí para que Dios pusiera esta distinción y tuviera este trato especial con Moisés. Le hablaré cara a cara y claramente, y no por figuras. ¿Por qué? Porque Él es fiel en toda mi casa. Di conmigo, es fiel en toda mi casa. Dilo fuerte, es fiel en toda mi casa. Dilo una vez más, es fiel en toda mi casa. Y aunque Moisés estaba vivo, Dios podía haber dicho, porque muchas veces sucede que nosotros somos fieles a Dios por temporadas, pero Dios no dice porque fue fiel a mi casa, ni tampoco Dios, que conoce el futuro, dice porque será fiel a mí y a mi casa, sino que Dios habla en presente, y creo que está siendo intencional en hacerlo así. Él es fiel, hoy es fiel, aunque ayer lo fue, continúa siéndolo, y estoy seguro, porque Dios lo está diciendo, que Moisés viviría en ese eterno presente de fidelidad a Dios, porque había entendido que es mejor serle fiel a Dios que a los hombres. ¿Por qué hablo de fidelidad en relación a mansedumbre? Porque la mansedumbre significa, desde el punto de vista bíblico, aquel momento y aquella experiencia y aquella decisión y ejercicio de la voluntad tuya y mía, cuando entendemos que debemos ponernos bajo el gobierno de alguien, el gobierno de Dios, y le decimos: Señor, me rindo a ti, quiero vivir para ti y quiero hacer todo lo que tú me pides. La fidelidad es el equivalente a una vida que sabe rendirse a su Señor. ¿Lo tomaste? La fidelidad es el equivalente a un hombre y a una mujer, a un creyente, a una creyente, a alguien que creyó en el Señor Jesucristo, que ha aprendido a rendirse al Señor. Porque nosotros interpretamos que la fidelidad son acciones, pero las acciones tienen que ser el reflejo de quién soy, y quién soy va a determinar lo que yo hago. Y lo puedo hacer por un tiempo por las emociones, pero cuando estoy en la convicción que produce el Espíritu Santo, eso es mucho mejor, porque no tiene temporadas ni fecha de caducidad. Siempre estarás apasionada, siempre estarás apasionado, siempre responderás a la voluntad de Dios, siempre caminarás de su mano, siempre le preguntarás qué hacer con tu vida, y siempre le dirás un sí, aunque sea lo más difícil para tu vida que te puedas imaginar, porque has entendido y abrazado que nadie más es mayor que tu Dios. Nadie más es mayor que tu Dios. Oro en el nombre de Jesús, como lo he hecho durante la semana, que Dios te dé esta capacidad de decirle: Señor, cada día me convenzo más, me lleno más de la certeza de que nadie más ni nada más es más importante que tú, y quiero serte fiel. Ahora, la fidelidad de Moisés dice: es fiel en toda mi casa. La fidelidad a Dios va a ser proporcional también a la fidelidad a las cosas de Dios. Una persona mansa que está bajo el gobierno del Señor es una persona fiel en la casa de Dios. Entonces, ¿tú quieres vivir bajo la bendición de la mansedumbre? ¿Cuál es la bendición del que es manso? Según Mateo 5:5. A ver, díganme ustedes a mí. Heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, si ya tengo el cielo, ¿para qué quiero la tierra? Si Mateo 5:3 dice: los humildes heredarán el cielo, y ahora te dice: los mansos heredarán la tierra. ¿Pero cómo es eso? Lo vamos a ver al final. ¿Cómo es eso? Que Él primero te promete el cielo y ahora te promete la tierra.
La segunda característica de Moisés la encontré en el libro a los Hebreos. No lo voy a leer, pero está en el capítulo 3. Y hay un distintivo ahí de Moisés que muy sutilmente lo menciona el escritor de Hebreos, que lo destaca mientras parece que toda la atención está en la incredulidad y en la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y él hace una comparación entre esos creyentes judíos que caminaban por el desierto, que fueron incrédulos, y dice la Biblia que tenían un corazón endurecido. Y por eso todo el tiempo decía: ¿y por qué nos trajiste aquí? Si allá estábamos mejor. Como me decía un pastor ayer, que cuando trajo a la iglesia al lugar donde se iban a reunir, la gente se aguantó como los gatos a la puerta porque no querían entrar. Y casi rasparon las paredes. Dice, él nos decía jocosamente que a lo mejor todavía había marcas de uñas en las puertas. ¿Por qué? Porque a veces hay una reticencia, hay una decisión de no ir donde Dios te mueve. Pero dice la Biblia que cuando el pueblo iba por el desierto, el corazón de ellos se endurecía, pero el de Moisés se ablandaba. El corazón de ellos se llenaba de incredulidad, pero el de Moisés se llenaba de fe. Y lo que pasó con esa generación, escúchame, es que cuando llegaron a los bordes de la tierra prometida, todos murieron, incluyendo Moisés. Y ninguno entró en la tierra prometida. Y tú dices, qué triste, ¿de qué valió la fidelidad y la sensibilidad del corazón de Moisés de rendirse a Dios y al final terminó como los otros, en el borde, en la frontera entre el desierto y la tierra prometida, y no entró en ella? ¿Acaso Dios no le dio como herencia la tierra? Pero como somos lectores de toda la Biblia y nosotros tenemos la ventaja que los judíos no tuvieron, tenemos el Nuevo Testamento y dicen las cartas del Nuevo Testamento, y dice la carta de Judas que cuando hubo una guerra en los cielos, el arcángel Miguel batallaba con el diablo por el cuerpo de una persona. ¿Saben quién era? Moisés, porque se lo llevaba arriba. Y yo me pregunto, ¿cómo el Señor toma un cuerpo cuando la muerte, la carne corrompida no puede? Dijo el salmista David que no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Moisés se lo llevó arriba? Hay una sola forma, y esta es mi interpretación, no lo hagan doctrina, pero yo creo que Dios se tomó el trabajo de resucitar a Moisés. Por eso se le apareció con Elías en el monte de la transfiguración a Jesús. Porque Dios estaba tan comprometido con Moisés, porque vio que Moisés se había rendido tanto a él. Escúchame. Tal vez para muchos tú no avances, para muchos tú no llegues, para muchos jamás tú entres a tu tierra prometida. Pero te tengo una noticia: no es lo que la gente ve, es lo que Dios está haciendo por ti y lo que Dios hará en ti si eres fiel y sensible a su voluntad. Y quieres aplaudir, lo puedes hacer con toda libertad. A diferencia de aquel pueblo endurecido de corazón e incrédulo, Moisés tenía un corazón blando y sensible que le decía a Dios: sí, Señor, lo que te va a bendecir todos los días de tu tierra es el nivel de sensibilidad que tú tengas para la voz de Dios. Cuidado con tus deseos personales. Cuidado con tu emoción y tus pensamientos disfrazados de voz del Espíritu Santo. Tienes que tener un discernimiento muy claro. Y para que tú tengas un discernimiento muy claro de quién te está ministrando y quién te está hablando, si tu mismo yo o el Espíritu de Dios, tú tienes que ver en qué dirección te lleva. Y siempre el Espíritu de Dios va a glorificar al Padre y al Hijo y va a levantar la voluntad de Dios. Por lo tanto, si dentro de ti comienza a producirse ese deseo de provocar la voluntad de Dios, de vivir en la voluntad de Dios, de rendirte a Él, de ceder tu carácter, de someterte a Él, de hacerte fiel a lo que su palabra y Él están diciendo, de ser sensible a su voluntad, créeme que Dios no dejará pasar por alto ninguna de estas cosas en tu vida, sino que Él ha prometido que esa evidencia del carácter manso en ti hará que tú seas un heredero de la tierra que Él tiene preparada para ti. Alguien puede decir amén en este lugar. Pero yo no creo que en la Biblia el mejor prototipo de mansedumbre sea Moisés, porque Moisés fue simplemente una imagen, un prototipo, un tipo, como dicen los expertos en Biblia, del que verdaderamente debía de venir. Y el Antiguo Testamento está lleno de seres humanos que de alguna forma trajeron con ellos alguna característica de Jesús en su generación. Abraham manifiesta la paternidad, las promesas cumplidas.
las herencias transmitidas, la bendición de la simiente de Abraham encerrada en Cristo. José es un prototipo de Jesús, sufrido y reinando después. Fiel al Padre en toda su casa, que pareciera que no prospera y que está en una cárcel y que va de mal en peor, pero para luego sentarse en un lugar de preeminencia, siendo el segundo en la tierra, así como Cristo está sentado a la derecha del Padre, reinando con Él y sometiendo a Él todas las cosas. David con su reinado es un prototipo del Cristo que establece un reino y un prototipo de ciudadanía, de reino totalmente diferente, de un reino donde Dios es central, donde la alabanza a Dios gobierna todo y donde el corazón del ser humano está rendido a Él. Y Moisés definitivamente es un prototipo de un liderazgo como el de Jesús, que nos toma de la esclavitud, nos saca al desierto para procesarnos y luego nos mete en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, que significa el Señor el que salva, y que es el nombre en hebreo del Jesús del griego. Y así podemos ver detrás de cada hombre en la Biblia que llama la atención y que es levantado por el Espíritu Santo. Pudiera mencionar más otros ejemplos. Hay una evidencia, hay una imagen, hay una muestra de algo de Cristo que Él en su persona de manera integral la reúne todas. Por eso Cristo es tan inmenso, por eso Él es tan grande, porque tú puedes encontrar algo de Él en Moisés, algo de Él en David, pero puedes encontrar todo de Dios en uno solo, Jesucristo. ¿Alguien lo puede alabar en este día, en este lugar? Jesús es el verdadero prototipo de la mansedumbre. Y Él dice, Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? Aprendan de mí que soy manso y humilde, diga toda la iglesia, de corazón. Diga toda la iglesia, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está diciendo, la mansedumbre y la humildad en mí no son dos características que yo aprendí en un instituto bíblico. No fue a los pies de ninguno de los rabinos de Israel. No es algo que me dijeron que yo hiciera, ni que lograra por medio del ayuno o algunas otras disciplinas espirituales. La mansedumbre es algo que llena mi corazón y que es intrínseco a quien yo soy. Es la raíz de mi carácter. Es la definición de mi persona. Yo soy manso y soy humilde de corazón. Wow. Dios hecho hombre se caracteriza no por dar pompas de su grandeza, sino por ser humilde y someterse inclusive a las leyes de los hombres para desde allí glorificar al Padre. Y Dios en la carne decide ser manso. Yo encuentro que aquí estas dos características de Jesús que Él quiere implantar en nosotros por la fe y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas son dos antídotos para los dos grandes enemigos del ser humano. El primero es el orgullo, y el orgullo es contrarrestado por la humildad. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, porque todos traemos la herencia de Adán. Digan conmigo, la herencia de Adán. Digan la herencia, pero dilo fuerte como para que te acuerdes de tu abuelo. Di la herencia de Adán. Más allá del apellido que tú traes, yo Padilla y tú González o quizás Martínez, o ponle el tuyo, pon ahí en la lista. Más allá de todo eso, todos somos Pérez como Adán. Porque la Biblia dice que Adán Pérez será. Lo dice ahí en el libro de Génesis, si no lo lean, ¿no? Entonces, de Adán nos viene todo. Nos vienen todos los males que nosotros tenemos. Por eso, para quitarnos la herencia de Adán y ponerle en servidumbre a la persona de Cristo, necesitamos nacer de nuevo. Escúchame, nadie es humilde por terapias, por conferencias de desarrollo personal, por ir a escuchar al mejor gurú en carácter y ver cómo él te enseña o ella a que tú desarrolles un carácter que te pueda dar ganancias de todo tipo en la vida. Tú vas a ser humilde y manso cuando se te meta por dentro el Espíritu de Dios como un resultado del nuevo nacimiento, que es a la vez el resultado de la fe en uno solo, Jesucristo. Rafael, ¿tú quieres aplaudir? Aplaude, mi hijo. Si te vi con las manos ahí casi a punto de explotar y los demás se unen con él. Tenemos que nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento produce y provoca en nosotros lo que nosotros no podemos provocar por la vía natural.
Tú dices, aprendan de mí. Yo recuerdo la Ciudad de México, un colegio donde estaba dando conferencia. Una madre viene que ella me pide que yo le enseñe a ser humilde para que su hijo aprenda de ella a ser humilde. Y de paso me dice, y ore para que yo sea humilde. Primero te voy a decir, mira, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y sabe, cuando nosotros escuchamos la palabra aprender, nos confundimos. Porque aprender, ¿qué cosa es? ¿Con qué tú lo asocias? Con ir a la escuela, con un cuaderno y con notas, con un maestro que sabe mucho escribiendo en un pizarrón, con horas de sueño, con esconderte detrás de tus amigos para que el maestro no te vea que tú no quieres aprender matemáticas, que tú lo que quieres es irte para tu casa y conectarte a Facebook. O poner fotos en Instagram, o tirarle foto a la comida que te comiste, que a eso vivimos hoy. En mi época no era así, era tirarle taquitos al de adelante para divertirnos, mientras el maestro no nos veía, y de esa forma pasaran los minutos de la clase. Y también hemos convertido la iglesia también, tal vez en una academia. Porque pensamos que aprendizaje es meternos conocimiento de Dios en la mente. Y no nos damos cuenta de que aunque Dios tiene que provocar y tocar cada área del ser humano, de todo el aparato sensorial y cognitivo, incluyendo la mente y lo que sentimos, todo tiene que ser afectado por la fe. No puede quedarse allí. El aprendizaje tiene que ser diferente entonces. El aprendizaje, aunque Jesús usa la palabra aprender, lo que Él está queriendo decir realmente allí en la declaración original que hizo es lo siguiente: permítanme a mí implantar la semilla de quién soy dentro de ustedes para que produzca la vida del cielo dentro de ustedes que ustedes no pueden provocar. Y eso me desafía. Porque eso me hace entender que si hace 25, 26 años atrás yo le supliqué a Cristo que viniera a mi vida, su naturaleza ha sido implantada en mí. La Biblia lo dice y yo lo creo. Pedro dice, y ahora ustedes tienen la naturaleza divina. No porque seamos divinos, sino porque el divino, el Espíritu Santo, vive dentro de mí. Y si Él vive dentro de mí, no vino para que yo hiciera con Él lo que yo quisiera, sino para hacer Él conmigo lo que mi Padre quiere hacer conmigo. Esta mañana, hace unos minutos, estábamos orando por ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir tener más de Dios para manipularlo más, sino que Él tenga todo de ti para controlarte, para gobernarte, para hacer contigo todo lo que Él quiera hacer. La humildad contrarresta el orgullo, y yo creo que la mansedumbre contrarresta el egoísmo. Los dos grandes enemigos nuestros: el orgullo, que te hace creer que tú eres el centro y por eso peleas por tu reputación, cuando Dios quiere trabajar en tu carácter. No sé si lo entendiste. Tú peleas por tu reputación cuando Dios quiere trabajar en tu carácter. Tú quieres verte bien delante de los hombres. Tú quieres que todo el mundo hable bien de ti. Les tengo una noticia: jamás van a hablar bien de ustedes. Yo me di cuenta de eso después que le dije al Señor que quería ser pastor. Eso es ponerse de target. Eso es ponerme en el centro. Mira el pastor cómo se vistió hoy, no me gusta el saco, los zapatos, el pantalón. No me interesa, porque ya no estoy viviendo para crear la reputación que tú quieras fabricar, sino el carácter que Dios quiere producir en mí. Me di cuenta tarde, porque al principio quería agradar a todo el mundo y quedar bien con todo el mundo y que todo el mundo estuviera contento. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que Él sea complacido por la vida que vivamos para Él. Y si eso trae a Cristo a manifestarse a través de nosotros y tocar el corazón de aquellos que están preparados para recibirlo, amén, aleluya, que así sea. Entonces Dios está más enfrascado y más ocupado en trabajar dentro de ti, en tu carácter, porque eso es lo que va a revelar al Hijo a través de ti. No es un nombre propio, no es un nombre personal. No son seguidores. No es buscar la atención. Es que Él produzca en nosotros el ser mansos, para despojarnos del egoísmo y decir: este iPad es mío, esta Biblia es mía, esto es mío, no lo toques. No. ¿Sabes lo que hace la mansedumbre? Ya no llamas nada tuyo, todo es de Él. Todo es de Él. Ya te comienzas a descentralizarte. Y me contaban esta semana de un pastor que estaba con los homeless de Miami, dándoles comida, y se dio cuenta que uno no tenía zapatos. Y el pastor, ¿sabe lo que hizo? Tomó sus tenis, no sé si eran Adidas, Nike, lo que fueran, pero lo que eran sus zapatos, y le dijo al hombre: pruébatelos a ver si te sirven. Y le sirvieron, y él se regresó descalzo a su casa.
No porque quería llamar la atención, porque no lo hizo así. Estaba en la sombra, 5 de la mañana, en el downtown de Miami. Lo que no sabía que había otra persona que sin que él lo supiera lo estaba firmando. Para después compartir y dar testimonio, no de él, del Cristo que está en él. Porque yo creo que tú puedes hacerlo por la vía natural e irte lamentando porque ahora no tienes zapato. ¿Y para qué hice eso? Si mira lo que me costó. Oh, y ahora no tengo zapato como me gustaban esos tenis. Ay, Dios mío, se los arranco otra vez cuando esté dormido. Porque cuando tú das desde la carne y para llamar la atención, eso es lo que se va a producir, malestar. Y llegas a tu casa con los hombros caídos y casi llorando porque ya no tienes los benditos zapatos. Pero cuando los provoca el Señor, andar descalzo es una gloria, porque hiciste no lo que tú provocaste para llamar la atención, sino lo que Él hizo para tocar el corazón de alguien y calmar la necesidad de alguien. Es despojarnos del egoísmo, es manifestar el carácter de Cristo, es ser sosegados, es tranquilo, es todo lo que podamos incluir allí que el diccionario incluye, pero es dejar que Cristo gobierne en nosotros. Esta semana estuve compartiendo un poco porque le serví de chofer en las noches a un pastor que vino de Islas Canarias, Ángel Manuel Hernández y su esposa y sus 2 hijos. Gente sincera, gente linda. Le pregunté al hijo de 19 años, ¿y qué te parece Miami? Y dice, pues no sé, me tienen encerrado en una iglesia, no conozco Miami, hombre. Y yo digo, y para colmo en Hialeah, mijo, que esto es agua, fango y factoría. Y dice, hombre, digo, tío, vamos. Y entonces ellos me dicen, oye, estamos confundidos porque en CSI Miami muestran un Miami que aquí no vemos, hombre. La bahía, los edificios. Y te trajeron engañado. Te trajeron a la pequeña Cuba. Pero bueno, después se fueron y conocieron un poquito. Y mientras compartíamos, él me hablaba acerca de los proyectos sociales que ni tan siquiera me habló de lo que hace su iglesia, fíjense, aunque yo conozco un poquito ya por otras vías, pero me habló acerca de un proyecto en la India que tiene un conocido pastor muy amigo de él, que se ve en toda la televisión de la India, él y su padre, y son gente que inclusive tienen acceso al presidente de la India. Pero me hablaba de que esta gente tiene un leprosorio donde están sanando a los leprosos de la India. En pleno siglo XXI hay personas enfermas de lepra. Y tienen orfanatorios donde hay 300,000 niños sin padre, que ellos se han convertido en los padres de esos niños. 300,000 niños sin padres. Y mientras él decía eso, mi corazón se iba volviendo, como dice la Biblia en el libro del profeta Oseas o Amós, ahora no recuerdo cuál de los dos, pero en alguno de los dos dice el Señor, mi corazón se inflama de compasión. Y tú sientes que por dentro estás a punto de estallar y de llorar porque te estás dando cuenta que nosotros estamos, no porque sea malo estar en la comunidad de Miami, aquí Dios nos trajo, pero que hay un mundo que ya sea por orfandad física o por orfandad espiritual, demanda de una iglesia que no sea tan egoísta. Y que Cristo sea provocada en nosotros y nazca en nosotros para ese mundo que necesita de Dios, salir a buscarlo y traerle la paternidad que comienza en el Espíritu y que luego continúa en todo lo demás. Ayer mientras estaba en la noche, casi terminando la noche, comenzaron a llegar unos videos que este pastor me mandaba. Y yo decía, ¿qué es esto que él me manda? Como es un poco así jocoso, yo dije, ¿qué será esto? Los videos decían guaguaseo. Y yo decía, ¿qué será esto? En Canarias, ¿será que guaguaseo es algo así como medio divertido? No, la guarapachanga, algo así pensé yo que era. Pero después cuando vi el video introductorio, él hablando, me di cuenta que él decía, guagua-aseo. Y de ahí entonces, por eso los cubanos llamamos guagua a las guaguas, por los canarios. Entonces él ahí estaba contando que ellos tienen guaguas o ómnibus por toda la ciudad de Fuerteventura en las islas, donde están buscando a los desamparados y los suben, los bañan, los pelan, les ponen ropa nueva y luego los llevan a un programa para tratar de incluirlos a la sociedad, devolverles el trabajo, sanarlos de las drogas, con una intención primaria, presentarles a Cristo, pero de una forma integral, volverlos los ciudadanos que el reino de los cielos quiere poner sobre la tierra. Saben que yo estoy desafiado desde anoche, ¿no? Porque yo creo que la misión de la iglesia tiene que ser hacia afuera mientras nos llenamos del dentro. Y que verdaderamente no somos mansos si estamos aquí divirtiéndonos y pasándola bien en un culto y no se produce en nosotros una necesidad de compartir lo que tenemos
Y a lo mejor tú dices, pastor, tú no sabes que yo no tengo nada, que los últimos $20 que tengo en el bolsillo es para comprar el almuerzo de esta mañana o de esta tarde. Y yo te digo, es verdad, qué bueno que no tienes nada, pero se te olvida que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la vida de Dios que está dentro de ti. Si tienes a Dios, lo tienes todo, y Él quiere salir de ti y manifestarse con lo poco o lo mucho que tengas materialmente hablando, pero con lo tremendo que tienes de Dios, para que el mundo sepa que el Cristo que vive en nosotros nos transformó y quiere derramarse en ellos por medio de ti. Salmo capítulo 2, o Salmo 2, versículos 7 y 8, con él quiero concluir, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios no se equivocó cuando dijo que los mansos heredarán la tierra. Jesucristo fue crucificado, sufrió lo que más te puedas imaginar y aún más allá de tu imaginación. Lo pusieron en una tumba, pero ahora aquí viene la buena noticia, que comenzó con el sufrimiento en la cruz. Ahí Él estaba clavando tu pecado, luego estaba sepultando tu muerte, para luego resucitar en victoria y proclamar nuestra vida por la eternidad. Alguien diga amén. Y luego del tercer día, dáselo fuerte el aplauso. Luego del tercer día se comenzó a aparecer a sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando estaba con ellos, al final les dice estas palabras: toda potestad. Digan conmigo, toda potestad. O lo que es lo mismo, todo poder me ha sido dado. ¿Por quién? Por el Padre. Todo poder me ha sido dado. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Y en la tierra. Dilo fuerte para que lo escuche el diablo. Todo poder ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que él está diciendo es: he aquí el cumplimiento de la promesa. Moisés fue el precursor del Cristo que había de venir. Por eso Dios dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto comienza con Cristo y continúa con nosotros, porque Él, el Hijo, nos hizo a nosotros los hijos de su Padre. Y nos dice Romanos capítulo 8 versículo 17 que ahora somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas, si es que con Él padecemos juntamente. Así que si el Padre le da como herencia la tierra a Jesús, y eso no habla de 3 Lexus y 2 Mercedes y una mansión, maneja el Lexus si lo tienes, cómprate el Mercedes, vive en una linda casa, eso no tiene problema. Pero tú no tienes que poner el enfoque en todo eso que estás persiguiendo. Tú tienes que entender que Dios quiere que poseamos la tierra de una forma, poseyendo cada corazón que está sobre la tierra, porque eso es lo que le interesa a Dios. Que el ser humano, donde Él puso su espíritu, sea rescatado, restaurado y devuelto a la paternidad de Dios y a la casa de Dios, donde ahora tú y yo estamos. Que la mansedumbre del cielo nos despoje del egoísmo, que nos hace deleitarnos en ser familia de Dios, olvidándonos que hay hermanos que todavía no han sido restaurados, que hay hijos que todavía no han nacido, que hay personas que tienen que ser llenas del Espíritu Santo y todavía no han sido llenos, que hay gente que tiene que nacer a Cristo por la fe y no ha nacido, porque ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo se salvarán si no hay una voz que declara en el desierto de sus vidas que el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, quiere venir a ellos y salvarles? Mi oración hoy es que el Señor nos despoje de todo egoísmo y que escuchemos el decreto divino, porque Él dijo: yo publicaré el decreto, y aquí está siendo publicado hoy en esta mañana para ti. El Señor ha dicho: mi hijo, mi hija eres tú, te engendré hoy, naciste por medio de Cristo, puse en ti mi Espíritu Santo para que ahora me pidas y me pidas por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Que todo el que esté a tu lado sea herencia de Cristo por medio del Cristo que está en ti. Vamos, dáselo fuerte a Jesús. Ponte de pie, quiero cerrar.